la Caja Nacional, ¿no? Todo esto es desde afuera. Si tal vez alguno de ustedes no lo conocía, está por la avenida Costanera, a nivel de la calle 7 o calle 8 de Obrajes. Bien, vamos a empezar entonces. De acá, no sé, de hecho, en mi año y el año pasado igualmente, siempre es el hospital que se acaba al inicio, ¿no? Al principio es el que tiene 10 cupos para la Universidad Mayor de San Andrés y otro también para universidades privadas. Es decir, que ustedes van a técnicamente convivir con personas, con estudiantes de universidades privadas, que realmente es algo bien interesante, porque ya convives y es muy, muy bonito. Cuando tienes de diferentes universidades, no hay mucho problema, no es mucho problema, la verdad, como se piensa. Lo que yo siempre les sugiero es que siempre les dicen, no vayan entre amigos a un hospital a ser internados, se van a pelear. La verdad, yo pienso que es lo mejor ir con tus mejores amigos o cualquier cosita, porque ya los conoces y ellos tienen también empatía por ti, te van a querer ayudar y esas cosas. A veces, y generalmente es al inicio, siempre hay problemas entre internos que no se conocen, imagínense, entonces se pelean, ¿no? Porque tú no has hecho las evoluciones, te tocaba a ti, no sé, descargar las recetas, lo que sea. Son cuestiones de estrés al inicio. Todos ustedes van a vivir esa parte de estrés porque, sobre todo el primer mes y el segundo mes, a ustedes los van a tratar muy mal, esa es la verdad. Les van a tratar muy mal casi todos, residentes, doctores, no los van a pelar, pero ni yo sé por qué lo hacen, la verdad, pero es así como funciona, chicos. No solamente en la caja petrolera, por si acaso, es en todos los hospitales. La pasan mal. Muchos se arrepienten de haber elegido el hospital y esas cosas. Es normal. Cualquier interno se va a arrepentir siempre una vez o más de una vez durante todo el largo del año de su internado de haber elegido ese hospital. ¿Qué más les podría comentar de mi hospital? Por ejemplo, aquí tengo diapositivas, me voy a estar acordando de algunas cositas. Nosotros contamos con un sistema, ¿ya? Que es un sistema de imagenología, en donde, si bien pueden hacer una radiografía, pueden hacer una resonancia magnética o una tomografía, todo eso podemos verlo a través de las computadoras de los diferentes servicios. Y en cada servicio, por lo menos, hay unas 2 computadoras, unas 3 computadoras, unas 2, como mínimo, siempre. Cada servicio tiene unas 2 computadoras. Y es suficiente porque por cada servicio rotarán unos 4 internos, entonces generalmente no es muy necesario llevar laptop. Yo por lo tal no llevaba laptops. Nosotros no hacemos con máquina de escribir en la Petro. De hecho, algunos internos sí los han hecho hacer, pero no era porque necesitábamos, sino era porque era por castigo, ¿me entienden? Hicieron mal una historia clínica y les hicieron traer una máquina de escribir para hacer su historia de clínica, pero era por molestar, no era porque necesitamos. Técnicamente todo está en la computadora. Ahí hacemos nuestras historias clínicas y etcétera, etcétera. Una que otra persona podía traer laptop y eso, sí, pero como les digo, yo no llevaba más que cuando tenía que hacer presentaciones y listo. O tal vez en obstetricia, ginecobstetricia, ahí ya. Pero les voy a comentar. Entonces, este es, por ejemplo, cómo nosotros veíamos las diferentes imágenes. Todo por sistema. Eso es algo bueno. Algo malo es que, por ejemplo, ustedes saben y deben estar escuchando alguna que otra vez que hay un problema en la caja petrolera, sobre todo económico, ¿no? Y el tomógrafo se arruina de vez en cuando, siempre. Un mes está bien, otro mes está mal, y así. Nosotros tenemos convenio con él. Esas veces tenían convenio con el Hospital Metodista y ahí mandaban a las personas a hacer su tomografía. En ese caso, solo no teníamos el sistema. Bueno, en CD ya, pero listo. Fíjense, aquí les puse una fotito de un interno o de una interna, protegiendo la privacidad del interno o de la interna. Los cuartos, a eso me refiero. Están en el cuarto piso. Hay un cuarto para varones y un cuarto para mujeres. Eso es muy importante porque no es siempre así. Escúchenlo bien con todos los disertantes. Escuchen bien si hay, porque algunos tienen un cuarto compartido entre varones y mujeres. En la caja petrolera hay un cuarto para varones y un cuarto para mujeres. Sus camas, no le saqué fotito, la verdad nunca me dio para sacarle. Es bonito, tiene su ventana con vista hacia afuera, bien grande. La limpieza, por ejemplo, el personal de los cuartos de los internos. Eso es una parte porque uno
los internos no tienen que limpiarlo. Fíjense que tienen tantos labores, entonces ya el personal de limpieza va y lo limpia. Eso es bueno. Lo malo es que hubo, de hecho, una ocasión, de hecho, hubo varias veces durante mi año, que se denunciaron robos y siempre no se acusa al personal de limpieza y esas cosas. Por eso nosotros también teníamos casilleros. Y en los casilleros siempre con candado, ¿no? Siempre con candado. Yo lo que les recomendaría siempre, no solamente para que vayan a esta parte de la caja petrolera, sino que a todos los hospitales, siempre cuiden sus pertenencias porque se pierden laptops, se pierden tablets, se pierden celulares, muchas cosas. Ustedes van a estar muy preocupados por sus labores y imagínense eso más que les pase. Es trágico, no sé, desanima mucho más, ¿no? Así es como nosotros nos repartimos los pacientes. Así les estaba comentando de los cuartos, perdón. Tenemos de los cuartos. Entonces, hay varones y mujeres. Cada uno cuenta con su ducha. El de las mujeres tenía ducha caliente. El de los varones tiene ducha fría. Bueno, yo me lavaba igual porque prefería estar limpio y con agua fría no me interesaba. Ya. Pero teníamos ducha por lo menos. Teníamos agua. ¿Qué más? Casilleros, las camas que son de doble, no sé cómo decirlo, una litera, doble litera, uno hacia abajo y otro hacia arriba, ¿no? Tranquilo para todos los internos, podíamos alcanzar y dormir ahí, porque solo duermen los de turno, ¿para qué quiere un interno que no está de turno quedarse, ¿no? Ni querían, entonces nos alcanzaba, no teníamos que compartir, así dos de cucharita, no, van a escuchar que en otros hospitales sí, esa es la manera en la cual ellos duermen, por así decirlo, porque no hay mucho espacio, no hay muchas camas, eso es lo malo. Pero aquí sí, por eso siempre han debido escuchar que la Petro pues está bien, es fácil, tienes tienes más comodidades que un interno comparado, por ejemplo, de clínicas, que como me han comentado cómo ha sido su travesía, pues sí, tienes más comodidades que un interno de clínicas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la internita que está ahí parada está abriendo el refrigerador, que hay un refrigerador en cada servicio, entonces ustedes se pueden llevarlo. Generalmente para los que están de turno se llevaban Powerade y no sé qué más. Todo bien, ¿no? Eso respecto a los cuartos. Ya. Vamos con la parte de la disposición de los internos. Llegas a las 6 de la mañana en la mayoría de los servicios. Claro que cuando ya eres un interno antiguo, pues llegas a las 7, ¿no? Pero eso es porque eres antiguo, ya sabes más o menos cómo van a ser tus tiempos y esas cosas. Pero ustedes, como van a iniciar su primer mes, a nosotros el primer mes nos pedían que llegamos a las 5 de la mañana. El primer día teníamos que llegar a 4:30, fíjense. Es así, por lo menos el primer mes ustedes van a estar llegando 5, 5:30, 6. Se les va a repartir sus diferentes pacientes, así con los nombres: interno Flores, interno Méndez, etcétera, etcétera. Y tienen que ir a evolucionar. Es lo primero que se hace. Vas, evoluciones. Es lo primero que se hace en todos los servicios de la caja petrolera. También teníamos compartimientos con los residentes. Eso es lo que quería hablar de los residentes acá. Les han debido comentar. No elijan un hospital con residentes. Y yo les sugeriría eso, que es lo mejor, no elegir. Si quieren aprender de verdad, si su meta es aprender, no elijan un hospital con residentes. La petrolera tiene residentes, sí, tiene un residente por cada servicio. Es decir, hay un R1, hay un R2 y un R3 de cirugía. ¿Ya? Hay otros hospitales, por ejemplo, en la Caja Nacional, que tienen varios R1, no sé cuántos, deben tener 5 más todavía de cada servicio. Pero es porque también de ellos tienen muchos pacientes comparado con la caja petrolera. Aquí somos pocos porque también no tenemos la cantidad de pacientes que maneja el hospital de clínicas, imagínense. Ahí sí que estaría muy jodido, ¿no? Para todos los residentes e internos. Esta es la cantidad más o menos de pacientes que tenemos cuando no estamos distóxicos. Fíjense que son muy poquitos y contaditos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y éramos 5 internos. ¿Ya? Cada uno evolucionaba 2 pacientes. Eso es un día normal. Eso es un día normal. Y estas son las cirugías que se hacen, por ejemplo, esta es la pizarra de quirófano. Que igualmente no hay muchas cirugías cuando eres tú interno de quirófano. Bueno, cuando tú eres interno de cirugía, te toca ir más o menos en la mañana unas 2 cirugías y en la tarde una cirugía. En total, cada día podría ser 3 cirugías.
si no están rotando muchos, porque generalmente son 4. Y la Petro es conocido como que bien para cirugía, ¿no? Te va bien a cirugía porque hay una buena cantidad de cirugías comparado así con los residentes. No hay muchos residentes, entonces tú puedes en muchas cirugías ir y ayudar. Pero también hay cirugías en donde simplemente te toca estar parado y ver cómo están operando al paciente. Se dan cuenta, son mitad y mitad. Puede ser 60 en donde tú ayudas, 40 en donde tú quedas ahí sacándole fotito, grabando a la cirugía y ese tipo de cosas. Pero comparado, yo creo que su punto fuerte de la petrolera es cirugía. Si a ustedes les interesa tal vez esa rama quirúrgica, me parece que es una buena opción. Pero para su rama débil, sí o sí es ginecología obstetricia. Si ustedes quieren ser ginecólogos obstetras, no les recomiendo que elijan la petrolera, porque no es una buena opción. La verdad, creo que estaría entre la Caja Nacional y tal vez clínicas en donde atienden muchos partos. Yo he atendido más partos en mi servicio rural que en la petrolera. Bien, yo hice en el hospital de Chulumani, entonces ahí atendí full partos. Comparado con aquí, no son muchos de la petrolera. La comida, no hay desayuno, ¿ya? No hay desayuno. Claro que el desayuno por servicio sí los hay, sí existe. Por ejemplo, en medicina interna, en cirugía, en ginecología, siempre desayunábamos. Pero era por servicio. Eso dependía de nosotros. Nosotros teníamos ahí, bueno, cada servicio tenía su caldera eléctrica y solo teníamos que llevarnos las cosas como azúcar, no sé, bolsitas de té, ¿qué más? Pan, lo que sea. Pero eso dependía de su costo de cada uno de ustedes. Lo que la petrolera les puede dar es almuerzo y esto de acá, que ven en plastificado, es la cena, pero solamente para los que están de turno. El almuerzo es para todos. Hay hospitales en donde solo almuerza el que está de turno. Se van a escuchar eso, creo que es la Caja Nacional y clínicas. Entonces solo almuerza el que está de turno. Y obviamente me contaban algunos amigos que estaban haciendo su internado ahí, que ya tenían su maña para almorzar. A pesar de que no estaban de turno, iban y se anotaban para almorzar. Pero aquí en la Caja Petrolera no, almuerzan todos. Estando o no estando de turno, tienes tu almuerzo. El almuerzo era, sí, bien. Yo digo, y a mí me cuenta, ¿no? Creo que ustedes también lo deben conocer, que el más famoso por su comida es el materno infantil. Hasta a mí me han mandado fotos de su comida y es obviamente el materno infantil mucho mejor en la comida que la Caja Petrolera. Pero esto es generalmente algo promedio, casi de todos los días que podrían cenar en sus turnos. El problema es que a nosotros, por ejemplo, nos robaban la cena, ¿ya? Otros servicios vienen y se sacan más platos y ese tipo de cosas. A veces cuando estás en quirófano por emergencia, por ejemplo, una apendicitis, estás en quirófano, no llegas a alcanzar a recoger tu comida y ya fue, ¿no? Ya no vas a poder cenar. Ese es el problema. Y esto es lo que te dan. Esto es en cena, un plato y tu vaso de refresco. En almuerzo te dan una sopa, tu segundo, tu refresco y un postrecito, que era yogur o algo así. También a veces eran frutas como manzana, ¿ya? Ese tipo de cosas. Aquí estaba más o menos, fíjense. En esta yo creo que estaba sacando fotos y el residente y el doctor estaban operando. Entonces hay cuestiones, ¿no? Tenemos quirófanos, creo que tenemos en total 3 quirófanos, uno se está mal, y en esos 3 se realizan este tipo de procedimientos, que yo creo que es, como les digo, el punto fuerte. Medicina interna, obviamente, clínicas es mucho, pero muchísimo mejor que la Petro, porque en clínicas, ¿qué van a hacer? Ustedes van a ver, pues, de lo más grave, ¿no? Pacientes que vienen desde Potosí, desde Oruro, para hacerse atender por una patología que no pueden en sus hospitales de sus departamentos. ¿Ya? Lo que tenemos acá es el sistema de laboratorio. Tenemos un sistema de laboratorio. Es decir, que si solicitamos, todo es solicitud por, ¿cómo decirlo? Por sistema. Solicitamos examen de orina, pues por sistema. Si solicitamos lo que sea, coagulograma, lo que sea, lo hacemos por sistema. Y lo dejamos en enfermería. Lo dejamos en enfermería. Enfermería lo llama al laboratorio y laboratorio manda a sus internos de laboratorio para que saquen la muestra y a nosotros ya nos sale el resultado aquí en el sistema.
Se dan cuenta que eso es bueno, en parte, porque no tienes que ir caminando tú, ¿no?, hasta el laboratorio a dejar la solicitud en papel, porque se van a dar cuenta que en otros hospitales es así, tienes que ir y mandar el papel, dejar el papel, y es complejo, te quita un poco de tiempo y es un poco así, ¿ya? Pero no quiere decir que en el laboratorio vas a tener que estar, vas a esperar todo, nada. Cuando no aparece en el sistema, cuando no aparece en el sistema, pues a ti te mandan para que vayas a reclamar. No tienes que ir a reclamar dónde está el resultado del paciente, el examen de orina, etcétera. Son cuestiones. Esto es igual manejamos, ¿no?, la historia clínica como siempre se maneja en todos los hospitales. Tenemos cirugía laparoscópica, aquí está un resi, tenemos residentes, este es un doctor que, muy buena gente, el doc. Eso quería hablarles acá específicamente de que no esperen que los residentes les van a enseñar así. ¿Qué hospital tiene los mejores residentes? Así, no es el objetivo. Ustedes, cuando están entrando al internado, olvídense, ya no son el centro de atención. Ustedes en la universidad durante los 5 años han sido el centro de atención, ¿no?, los estudiantes, que los estudiantes, que los estudiantes. Pero aquí ya no lo son. Ahora son los pacientes. Y su formación académica ya no importa para muchos de los doctores, no solamente de aquí, de este hospital, les voy a decir en general, a la mayoría solamente les importa sus pacientes y ya. Y si te pueden enseñar algo a ti, pues perfecto. Dentro de eso, a nosotros, por ejemplo, en la Petro, nos hacían exponer. Sí teníamos mucho trabajo académico, mucho trabajo. En medicina interna teníamos que exponer casos de pacientes, teníamos que exponer enfermedades. En cirugía igual, enfermedades, por ejemplo, en cirugía tienes que exponer como unas 6 o 7 veces. En medicina interna tienes que exponer 3 o 4 veces. En ginecología obstetricia tenías que exponer 2 veces. En pediatría tenías que exponer, pediatría neonatología tenías que exponer unas 30 veces con todo tu grupo. Entonces se dan cuenta, la cantidad de exposiciones eran, pero muchas. Hay una formación académica muy fuerte en este hospital. Eso es algo muy bueno en lo académico. En lo práctico, como les digo, la cantidad de pacientes no es mucho, y en la parte de medicina interna no van a ver las cosas difíciles, no van a ver cosas muy graves y ese tipo de cosas, ¿no? En la parte de cirugía, pero sí salva. En la parte de ginecobstetricia no es muy buena. Les estoy diciendo todo lo bueno para que ustedes, y todo lo malo para que ustedes puedan decidir. Esta es nuestra vista, por ejemplo, desde el cuarto de internos. Tiene una bonita vista. Eso sí, tenemos muñecos de simulación. Este es en pediatría neonatología, que un doc, a los docs de allá les gusta enseñar, eso es cierto. Pero como les digo, no esperen que lo hagan, porque ya no lo hacen. En la mayoría de los hospitales ya no son así. Más les interesa a sus pacientes. Y está bien, ¿no? No es deber de ellos ya enseñarles. Pero es así como funciona. Aquí nos enseñaron a nosotros reanimación cardiopulmonar y el manejo de desfibrilador. ¿Listo? Y fíjense el meme que les traje. El primer día de mi internado rotatorio. Son cuestiones, ¿no? El primer día, y por ejemplo, yo recién me enteré que este año justamente una interna de la Petro pues renunció y se cambió para estar en el clínicas, porque no soportaba. Ahí empezó con ginecobstetricia, y ginecobstetricia al inicio son bien malos, ¿sí? Son muy malos, te tratan mal y esas cosas. Entonces, es así como pasa. Para un interno, los primeros días, los primeros meses, el primer servicio siempre le va a costar, siempre, y van a hacer mucho trabajo de papeleo, eso es cierto. Pero si ustedes, yo creo que cualquier hospital es así, si ustedes dicen yo puedo hacer, por favor, no sé, y si piensan de esa manera, intentando aprender siempre, y obviamente si caen bien a sus residentes, eso es muy importante, pero eso es realmente muy importante, caerle bien a sus residentes, porque ellos les van a dejar hacer algunos procedimientos. Si no les caes bien, pues no, así de simple, ¿no? Van a aprender. Si ustedes quieren aprender a realizar procedimientos, ustedes van a aprender. Pero si ustedes no dicen nada, si no hablan, no es como en la universidad que les va a tocar su turno, no, a muchos no les va a tocar, ¿me entienden? Puede que haya unos 2 pacientes para realizar catéter venoso central, ya, y están rotando 4, entonces puede que ninguno de los 4 vaya a poner el catéter venoso central y lo ponga el residente. O puede que uno se haya destacado tanto de los demás 3 que él ponga el catéter venoso central. O puede que uno le
le agrade bien el residente o el doctor, y pues él va a colocar el catéter venoso central. Mucho, ¿no? Mucho depende de la suerte, eso sí es cierto acá. Bien, perfecto. Entonces, espero no haberme olvidado algún aspecto específico. De todas maneras, aquí creo que puse mi correo electrónico. Me mandan un mensajito si están específicamente interesados en esta parte de la caja petrolera. ¿No ve? Respecto a las notas, que a muchos les interesa porque eso es la clave, ¿no? Para entrar a este hospital, ya que solo tiene 10 cupos y es el hospital el que se acaba primero, no pone buenas notas comparado con otros hospitales. ¿Bien? Ustedes deben conocer, y ya siempre hay la fama, ¿no? De qué hospital coloca buenas notas. Ese es el real, ese es el real que coloca buenas notas. Si quieren nota, pues pueden ir ahí, pero cada hospital tiene pros y contras. Ese es el problema. La Petro no te pone buena nota comparado con otros hospitales. Ese es un gran problema. Pero hay algo interesante acá. Por ejemplo, ya saben, es mala suerte ir al primer trimestre. Si les toca ir al primer trimestre al SSRO, puede que no lo disfruten el SSRO, la parte rural, como lo deberían disfrutar, que es muy bonita, pero es mucho mejor ir a partir del tercer trimestre o cuarto trimestre. Van a aprender, van a saber, sin miedo van a estar, porque van a estar solos, y esa es la idea. Y es bueno estar solos. Yo me ponía feliz en esos momentos, porque tienes más libertad, porque sabes, ¿no? Tienes confianza, esa es la cuestión. Pero aquí, por ejemplo, en la Petro, nuestro jefe de enseñanza, esas veces, ese año, estoy hablando del 2023, a nosotros nos hizo elegir qué trimestre queríamos ir de servicio rural. Nosotros elegimos, incluso elegimos los rotes. Solo el primer rote nos hicimos a suerte. Ya, el primero a suerte, pero el resto sí nos hizo elegir. Es mucho de qué tan bueno sea su jefe de enseñanza, y que si tienen un buen representante que hable. Es bueno tener ahí un representante de universidades privadas, porque ellos sí son más, ¿cómo decirlo?, sociables que nosotros. La verdad, nosotros somos muy cerrados, y eso es muy, muy malo en esa parte. Deberíamos aprender mucho de ellos, porque hablan así como con los docs, así como amigos. Y esa es la idea que te brinda mucho más amistad, pongámosle, en cierto modo, entendimiento con el doc. El doc va a entender cómo tú estás y puede decir, oye, no, sí, mejor andar al último rote por este problema. Yo tenía un compañero que tenía un problema y dijo, no puedo ir al tercer rote de servicio rural, podría ir al cuarto, y lo mandó, simplemente por ese tipo de cosas que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar siempre. Y no pelearse, porque entre internos se van a pelear mucho, mucho, mucho. Por eso les digo, mejor pelearte con tu amigo, ¿no? que con una persona que no conozcas. Yo les sugeriría irse entre amigos, porque a mí igual me han dicho eso, ¿no? No vayas con amigos porque se van a pelear y esas cosas. Yo hasta ahorita los que conozco se han vuelto más amigos todavía, pero eso depende de ustedes. ¿Alguna pregunta en específico? Bueno, gracias, Josué. Bueno, esa es la disertación, chicos, de lo que es la caja petrolera. De todos modos, si tienen alguna pregunta, el compañero igual ya les dejó su correo si quieren preguntar. También acá lo pueden hacer por el chat. Ya, chicos. Entonces vamos a continuar con la siguiente disertación. Hola, ¿sí se me oye? Sí, se te escucha bien. Bueno, chicos, yo les voy a hablar sobre mi rotación como interno en el Seguro Social Universitario. Denme un segundo para poder presentar mi presentación. ¿La están viendo? Sí, se puede ver. Bueno, yo, al igual que el resto de los compañeros, era un ex interno el año pasado, estaba rotando en el Seguro Social Universitario. Un poco hablando del seguro, su ubicación se encuentra en la avenida 6 de agosto, en la calle Pinilla y Campos. Este seguro tiene 2 puntos de acceso, la puerta principal que vemos a la imagen izquierda y la derecha, la puerta de emergencias, que es en el pasaje Villegas, que es exactamente al frente donde
a los universitarios nos convocan para realizar nuestra afiliación al seguro. En relación a la infraestructura que presenta el seguro, este seguro está compuesto por 18 niveles, incluyendo los 2 subsuelos. Esto les digo para que tomen en cuenta en relación a las actividades académicas que se van a desarrollar. Existen 5 ascensores, 2 son para el público general y los otros 3 son para el personal de salud exclusivamente y para pacientes del hospital. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que realmente importa en esto, es los rotes, las notas, los deberes del interno y básicamente eso. En relación a los rotes, bueno, la asignación de los rotes va a estar a cargo de la jefa de enseñanza. El año pasado era la doctora Telma Chana, no sé si seguirá siendo, es una doctora muy buena, muy amable, al igual que el compañero que mencionó de la caja petrolera, sí se le puede hablar a la doctora para decir que se puede rotar, se le puede sugerir a través de una carta. Y bueno, y hay que también tener en cuenta esto de que solo los doctores con los que se te asignan son los que te evalúan, porque va a haber doctores, por ejemplo, vamos a rotar cirugía general y hay 7 doctores y solo me han asignado que 2 me den mi calificación, solo esos 2 me van a dar mi calificación. El resto puede entrar a su cirugía, me pueden dar tarea, pero no me dan calificaciones. Vamos a comenzar con los rotes. El primer rote que realicé fue rote de cirugía con una duración de 2 meses. Bueno, comenzando, ¿no? El interno va a rotar el servicio de cirugía en quirófano y en consulta externa. El interno va a rotar 1 mes de cirugía general y 1 mes de cirugía de especialidad que puede abarcar 2 especialidades por semana, como traumatología, oftalmo, uro, otorrino, trauma, pediatría, dependiendo de la asignación de la jefa de enseñanza. En estos 2 meses, el interno va a estar encargado de la evolución de los pacientes de cirugía, completamente de todos los pacientes de cirugía, la realización de su historia clínica, el llenado de la pizarra de quirófano, el llenado de protocolos operatorios, además de ingresos a cirugías programadas en la semana como primer o segundo ayudante, depende del caso. En el rote de cirugía general, se va a contar con 5 doctores con los que se rota. Por la mañana son el doctor González, la doctora Salamanca y la doctora Rodríguez, y por la tarde el doctor Astuya y doctor Jarandilla. Normalmente los temas que se evalúan a mis otros compañeros internos son los que podemos ver aquí. Va desde apendicitis, colecistitis, hernia, abdomen agudo quirúrgico, obstrucción intestinal, hemorroides y abscesos perianales. Estos temas se van a evaluar al final del mes que están rotando cirugía. Como les dije, son 2 meses, 1 mes van a rotar cirugía general y terminando ese mes van a dar un examen escrito. Sin embargo, en cada cirugía que ustedes participen, ya sea como primer, segundo ayudante, ustedes tienen que tener en cuenta tienen que saberse de memoria la historia clínica del paciente, en otras palabras. Sus antecedentes personales patológicos, quirúrgicos, clínicos, si tiene alguna enfermedad, tienen que saberlo todo, chicos, del paciente en relación al área quirúrgica, ya que específicamente estas 2 doctoras, la doctora Salamanca y la doctora Rodríguez, son las de mucho preguntarte y te llegan a sacar. Si no sabes algo del paciente o titubeas o dudas, te sacan. Y tal vez en ese momento no influye mucho en tu nota, ¿no? Pero esto se informa a tu jefe de enseñanza y tu jefe de enseñanza va informando también a los doctores que te asignó para tu rotación. Ahora ya cuando terminas este primer mes y rotas el segundo mes de cirugías de especialidades, puedes rotar, como lo mencioné, traumatología, oftalmo, uro, cualquiera de esas especialidades. Y bueno, aquí les muestro los temas que básicamente se emplean en estas especialidades. En traumatología, las fracturas, displasia de cadera, artrosis de cadera, rodilla, codo, síndrome de túnel carpiano, síndrome de codo doloroso. No sé si pueden sacarle un screenshot. Son los temas que se va a llevar en especialidades quirúrgicas en el seguro. En este rote, normalmente ya entramos como segundo ayudante, ya que el que entra como primer ayudante muchas veces es el subespecialista, como cirujano principal, el subespecialista, como primer ayudante el especialista y como segundo ayudante nosotros. En un 90% de las cirugías de especialidad
como las mencionadas, vamos a entrar como segundo ayudante. En las de cirugía general entramos de primer ayudante. Posteriormente a eso vamos a realizar el roto de pediatría, que va a durar 2 meses. Bueno, el interno de pediatría va a rotar 1 mes de consulta externa en el Seguro Social y 1 mes en el Hospital Municipal de Los Andes, en el Alto. El mes de rotación en el Seguro Social, el interno se va a encargar, al igual que de cirugía, de las evoluciones, de las historias clínicas y de todos los pacientes pediátricos que existen en el seguro. Hay algo que no he recalcado, que el otro compañero lo realizó. En el seguro aproximadamente hay 25 camas. Y tomando una media de las camas que están llenas, son entre 10 a 15 camas. Alguna vez sí hemos llenado todo el hospital y hemos tenido que usar un piso extra, pero ha sido muy rara vez. Y bueno, volviendo al punto, las consultas externas de pediatría se realizan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde se va a dar una hora de descanso entre 2 de la tarde a 3 de la tarde, para que el interno pueda efectivizar algún laboratorio, si le falta hacer algo, o puede ir a almorzar, o tal vez le dé tiempo para estudiar para algún examen que tenga que dar. Aquí también especifico los doctores que actualmente están en el seguro y los temas que se evalúan en el seguro. Esto es en relación a lo que hemos coordinado con algunos compañeros. Algunos temas sí te evalúan, otros temas no te evalúan, porque, no sé, los doctores a veces se olvidan un tema, ya te han evaluado, el otro no, así que tú también tienes que informarles qué tema te han evaluado. Esto se debe a que cada día pasas con un doctor diferente. Los 5 días de la semana pasas con un doctor diferente. Ahora, cuando vas a hacer tu rotación al Alto, en el Hospital Municipal de Los Andes, el interno, al igual que en el seguro, se va a encargar de las historias clínicas de los pacientes pediátricos y va a apoyar al servicio en el que rote. Existe el servicio de neonatología y el servicio de pediatría. Eso va a ser según la disposición de la jefa de enseñanza del Hospital de Los Andes. Hay que mencionar que en este hospital se va a realizar un control de ingreso y de salida, ya que un día antes de tu rotación te sugieren que vengas para realizar como una aclimatación, para que te muestren el papeleo y para que te muestren el manejo del hospital. Y en ese momento te dan tu cartilla de asistencia. Ese día, todos los días a una hora establecida, a la entrada tienes que hacer firmar con el especialista, y a la salida, cuando el especialista se esté yendo al día siguiente, tienes que hacerle firmar. Eso no puedes olvidarte. Además de que, como lo mencioné, esto es obligatorio, no te puedes olvidar, no puedes decir, doctor, lo olvida mi cartilla. No, tienes que tener tu cartilla todos los días. Hay que mencionar que en este hospital los servicios, el interno de pediatría va a rotar día por medio. Y esto se debe a la baja demanda de internos que existe en el Hospital Los Andes de pediatría, ya que vamos a rotar también en el servicio de obstetricia en el Hospital Los Andes, pero en pediatría siempre hay menos, siempre somos pocos. Además de que no hay residentes. En el Los Andes sí hay residentes de gineco-obstetricia, pero no hay de pediatría. Con esto les estoy diciendo que el trabajo sí va a ser un poco pesado. Además de que hay que mencionar de que para que todo, independientemente de cuál lugar elijas de internado, mucho influye el compañerismo que tengas. O sea, bueno, no sé, yo estaba de turno, estaba cansado y me he olvidado reportar un laboratorio. Y mi compañero reporta mi laboratorio. Entonces, obviamente, si mi compañero en algún momento está de turno y está cansado, yo tengo que devolverle el favor, porque a base de eso yo he notado de que se generan las discordancias entre compañeros. No, yo te he ayudado, pero tú no me has ayudado, pero nadie te ha dicho que me ayudes y cosas así, chicos. Así que es muy importante donde hagan, ya sea en la petrolera, en la caja, en clínicas, en el universitario, en Los Andes, en donde sea que hagan, es importante que sean compañeros. Luego ya el rote de ginecología. Perdón, en los temas que se van a evaluar igual en Los Andes son básicamente los mismos temas que se evalúan en el seguro. No hay que buscar muchos temas, ya que, como algún doctor lo mencionó, ustedes son médicos generales, ustedes van a ser médicos generales. Tal vez alguno quiera ser salubrista, tal vez alguno quiera ser cardiólogo, oncólogo. Entonces son temas que tienen que saber a su superficie. O sea, los temas necesarios, no tienen que saber todos los temas. Por eso les estoy poniendo los temas que se me han evaluado, para que no se compliquen qué temas voy a estudiar, que estoy rotando, no sé, con el doctor de neonatología, qué temas voy a estudiar, me va a preguntar. No,
son temas así bien directos, chicos. Para eso no quiero que se compliquen, por eso les estoy especificando los temas. Ahora, cuando rotemos ginecobstetricia, igual la rotación va a durar 2 meses, un mes en el Seguro Social y un mes en el alto. Ya como lo mencioné, el interno tiene que estar encargado de las historias clínicas de obstetricia, de las evoluciones y de todo de todas las observaciones o indicaciones que deje el ginecobstetra de turno. Ya que como son pacientes que necesitan, hay pacientes que llegan como alto riesgo obstétrico y no hay como en clínicas una sección de alto riesgo obstétrico, no, están con las pacientes ginecológicas, con ellas, y tú tienes que ir a ver porque ella tiene su cama asignada, el nombre del paciente, entonces vos vas a verla y tienes que ir evolucionando o tienes que dejar tu nota si es que amerita, si lo indica también el médico tratante, el ginecólogo. En el seguro existen 13 ginecobstetras, el doctor Barriga, Sánchez y Patzi. La doctora Sánchez, al igual que trabaja en el seguro, también trabaja en la caja petrolera. Y bueno, los temas que se evalúan están allá, aquí, son el control prenatal, embarazo múltiple, gemelar, parto, puerperio, sea de mama, ovarios, climaterio y menopausia, ITS, miomas uterinos y enfermedad inflamatoria hepática. Estos son los temas que básicamente se van a evaluar en el alto y en el seguro. Al igual que en el rote de pediatría, cuando rotamos en el alto, tenemos nuestra cartilla de asistencia, de entrada y de salida. Yo les recomendaría que no lleguen tarde cuando roten ginecología, ya que esta cartilla de asistencia no lo firma el pediatra de turno o el ginecólogo de turno, no, lo firma el residente de turno. Y para evitar discrepancias, ¿no? Para decir, no, residente llega tarde y que te digan que eres mentiroso o inventarte algo, es mejor que llegues temprano porque muchos de los residentes del alto son un poco especiales, les digo, no son... Debe ser por la actividad que tienen, porque ser ginecólogo personalmente es una actividad un poco complicada. Entonces, tal vez por esa situación se mueven así, reaccionan así, te tratan así. Si les gritan o les hablan fuerte, no tienen que tener miedo tampoco, chicos. Y bueno, como lo menciono, no pueden llegar más de las 7:10 en el alto. Las evoluciones y las historias clínicas en el hospital Los Andes del Alto, todo es a mano, chicos, no hay máquina de escribir, no hay computadora, no hay eso. En el Seguro Social Universitario, eso me olvidé anotarlo, las evoluciones de todas las especialidades y las historias clínicas de todas las especialidades son a máquina de escribir, excepto las de cirugía. Las de cirugía son las únicas historias clínicas que se pueden realizar a computadora. Por eso les sugeriría que tengan su laptop siempre y bueno, ya cuando les voy explicando cómo son los cuartos, también les voy sugiriendo algunas. Ya cuando ya estemos rotando, cuando estemos ya en el tercer rote, cuando estemos rotando medicina interna, este rote va a comprender 3 meses, a diferencia de otros hospitales, ya que el fuerte del Seguro Social Universitario, chicos, es medicina interna. Los residentes son de medicina interna y de medicina familiar. Ese es el fuerte del Seguro Social Universitario. Si quieren ser internistas o quieren dedicarse a alguna rama clínica, este es el momento. Tienen que elegir este hospital, ya que no por el grado de complejidad que van a ver, no sé, una enfermedad súper rara, así que solo las viste una vez en tu vida, no por eso. Yo considero que si quieres ser clínico, tendrías que venir acá porque los pacientes que ves son muchos y además de que ves con el especialista. Las consultas externas las haces con el especialista o con un subespecialista, dependiendo del caso. No las haces con el residente, no las haces solo, tampoco es que vos vas, estás ahí al lado del especialista. Ya como lo mencioné, es igual. Tú te encargas de las historias clínicas, de las evoluciones y de todos los pacientes de medicina interna, que como es el fuerte del seguro, cuando rotas esto es un poquito complicado. Bueno, los servicios que suelen rotar los internos somos dermatología, cardio, reuma, nefro, endocrino, gastro y neumo. Se puede rotar por servicio máximo 1 mes, o en algunos casos, como lo hicieron mis compañeros internos, rotaron un servicio cada 2 semanas.
Aquí pongo los temas que se evalúan y, digamos, los doctores que se van a presentar en los diferentes servicios. De dermatología está la doctora Guillén, en las tardes la doctora Sanginés, y los temas que se evalúan también están acá. No sé si quieren sacarle foto, un screenshot. En cardiología igual, aquí están los temas que se van a evaluar, y bueno, básicamente el doctor de cardiología en las mañanas de los internos es el doctor Sánchez. En las tardes existe otro doctor, pero ese ya es para, o sea, con ese rotan los residentes. Y al igual que en reumatología, los temas que se van a evaluar, nefrología, endocrinología, gastro y neumo, no sé si pueden sacarle un screenshot, esto es muy importante si es que quieren saber lo que se evalúa en el seguro. Ya. Ahora sí, en relación a a los deberes que debe tener el interno, ¿no? El interno debe realizar sus historias clínicas y evoluciones correspondientes antes del pase de visita. Los pases de lunes a lunes son las 7:30, chicos. No es antes, no es después, no, es 7:30 en punto. Como les dije, ¿no? Todo con excepción de medicina interna, todo esa máquina. El interno de cirugía debe tener en cuenta que tiene que utilizar de quirófano actualizado a todo momento, no tiene que olvidarse tampoco de eso. Además de que, bueno, el interno debe reportar los exámenes solicitados, laboratorios en expediente clínico, ¿no? O sea, a un paciente le hemos pedido su control, no sé, de electrolitos, y hay un electrolito bajo, entonces eso hay que reportarlo, porque puede venir el especialista y decir, ¿dónde está reportado? Así, porque no va a realizar manejo. Ese es el deber del interno. Por eso tienen que estar en pisos, tienen que estar atentos a lo que llegue. No son muchos pacientes y los residentes, al igual que los especialistas, se molestan cuando, digamos, no son muchos pacientes y hay varios internos y no están haciendo el trabajo y no están reportando nada. Se molestan los doctores. Y cuando se molestan, o sea, ellos los reflejan ya claro, yo lo voy a hacer, es mi trabajo, yo lo hago así, lo hacen así. Pero el problema es que cuando tienes alguna duda o algo, solo te dicen que leas, no te aclaran las dudas. Y bueno, siguiendo con eso. Al igual que el compañero previo a mi exposición, todos los días se realiza una exposición, ya sean los internos o los residentes. Todos los días. Los únicos días que no se realiza son los domingos. Los domingos son los días de exposición para los que están castigados, ya sean los internos o los residentes castigados. Lo que se va a exponer va a ser, no sé, yo estoy rotando pediatría. Entonces yo mañana, miércoles, tengo que hablar de atención al recién nacido. Todo de atención al recién nacido, con diapositivas y videos, si puedo. Y en esa sesión académica se invita a los pediatras de turno. Y bueno, los pediatras de turno van a dar su opinión, tal vez me realicen alguna observación o una felicitación, no sé, pero todos los días, digamos, al día siguiente expone el residente, no sé, un tema de nefrología, los nefrólogos vienen, se realiza la disertación, se realizan algunas preguntas y así. Entonces, todos los días es sesiones académicas, ya sean exposiciones, actualización de artículos, actualización de temas, todos los días son, chicos. Hasta los días que tengan los domingos, igual son. A los 10 domingos tienen que presentar los que han sido castigados en semanas. Digamos, los viernes me han castigado y el domingo yo no tengo que venir, pero no tengo turno, pero tengo que venir porque me han castigado y tengo que realizar mi exposición. Solo voy al seguro para exponer y luego me puedo ir. Y ya si mi exposición está mal, no, pues me castigan, no has dado una buena exposición, solo has leído, y este castigo era porque, no sé, porque no has llegado a la visita, porque no has hecho una evolución, así ya. Entonces te quedas, como creo que hacen en todo hospital, te castigan un par de horas y te tienes que quedar ahí. Entonces tomen eso mucho en cuenta, chicos. También que cuando sean ustedes internos de turno, el interno de turno debe imprimir el pase de guardia. Como los mencioné, el pase es a las 7:30, ¿no? Tienen que dar fidelidad a todos los pacientes que han ingresado. Ha ingresado este paciente con tal cuadro, ahora está estable, no, ahora está crítico, ha entrado a la unidad de cuidados intensivos. Ustedes tienen que explicarlo todo en el pase de guardia. Así que eso también tengan mucho en cuenta, chicos. Y bueno, ya si son internos de turno también, sean de
de materno infantil, sean de quirúrgicas, sean de medicina interna, si son internos de turno, ya hay procedimiento quirúrgico, no sé, a las 2 de la mañana, ustedes tienen que ir de ayudantes. Aunque digas, no, yo estoy rotando medicina interna, no, tienes que ir de ayudante tú. Porque, como lo mencioné, solo hay médicos residentes de medicina familiar y de medicina interna. Bueno, hablando un poco de las ventajas que he podido observar en este seguro en estos 9 meses que he pertenecido, la más grande ventaja que puedo señalar es que la enseñanza es personalizada con el especialista o el subespecialista. Si realizas consulta externa, vos vas al consultorio con las historias clínicas que te da la enfermera, la auxiliar, no sé, 10, 12 historias clínicas, vas y el especialista está a tu lado y te dice que llames a los pacientes, realizas examen clínico desde semiología hasta poder dar una impresión diagnóstica a un especialista. Para mí esto ha sido muy enriquecedor, ya que pones pones a trabajar tu cerebro. ¿Qué puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué no puede ser lo otro? Y estás con el especialista, no estás con el residente, no estás solo, no estás en pisos haciendo papeles, no, estás con el especialista. Lo malo de esto es de que si no respondes o si demuestras que no has estudiado, el especialista te bota. Sea cual sea la especialidad, te bota. Te dice, no sé si lo conocen al doctor Bacarreza. El doctor Bacarreza está en el seguro. Es de trauma y... ¿Cuántas veces he visto que haya votado a mis amigos internos porque no respondían, no sabían bien del paciente y ya los votaban? Decían, a mí me sobran manos, tienes que te votan. Y lo peor es que al día siguiente tienes que explicarle el tema por el cual te han votado, además del tema que van a dar ese día. Así que tengan mucho en cuenta eso. La formación es muy buena, académica, te van a explicar muy bien, pero si no estudias, no. Ahora, en relación a los cuartos, existen 2 cuartos. Cada cuarto tiene 4 camas, ¿ya? Y cada cuarto tiene su baño. Como el compañero menciona, hay cuarto de mujeres, cuarto de varones. El año que yo estaba solo éramos 4 internos y solo hemos ocupado el cuarto de varones. También existe Wi-Fi o conexión a internet, pero no lo brinda el seguro, lo han adquirido los residentes y ustedes, si desean adquirir, tienen que hablarles para poder pagar con ellos, pero hay muchas comodidades. Además, también tienen una biblioteca donde pueden quedarse a estudiar. Yo sé que viene, ¿no?, la duda y dicen, si no es de turno, ¿por qué me voy a quedar? Me voy a mi casa y me voy a mi casa a estudiar, pero date cuenta, no sé, si vives en un lugar muy lejos y al día siguiente tienes que estar 5:30 de la mañana evolucionando. Entonces, el seguro te da la chance de que te puedas quedar porque 1, tienes camas, y 2, porque tienes como una biblioteca donde puedes ponerte a estudiar. ¿Cuántas veces estudié esa biblioteca desde las 2 de la mañana, 2, 3, 4, 5 de la mañana, hasta que tenga que evolucionar? Evoluciono y me voy a mi rote. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Y bueno, otra ventaja que tiene es de que independientemente hagas o no hagas turno, vas a tener tu almuerzo, si eres interno. Siempre vas a tener tu almuerzo. Ahora no sé cómo estará este año, pero hasta el año pasado todos teníamos almuerzo. Hagas turno o no. Ya si hacías turno ya tenías tus 4 comidas, pero si no, solo tenías una comida. Ya, y bueno, en relación ahora a los turnos, el turno va a comenzar a las 6 de la tarde, independientemente si estás en rotación o no, tu turno comienza a 6 de la tarde. Si ya tienes una rotación de más de las 6 de la tarde, no sé, traumatología, tu cirugía se ha prolongado hasta las 8 de la noche. Y bueno, ya estás en turno. Entonces tienes que informarle a los residentes que estás en cirugía para que te tomen en cuenta en las actividades que se van a desarrollar. Se realizan turnos cada tercer día junto a 2 residentes. Según lo que estés rotando, vas a realizar las historias clínicas y la evolución del paciente, como ya lo expliqué. Y bueno, en las guardias, todos los pacientes por lo menos tienen que tener 2 notas de guardia. Si el paciente está estable, no tiene ninguna complicación ni ninguna observación, se le pone una nota muy básica, pero por lo menos tiene que tener 2 notas de guardia. No puede no tener, aunque esté bien el paciente, aunque mañana le den de alta, no, tiene que tener. Y bueno, otra de las actividades que se encarga el interno de turno
es realización de electrocardiogramas y su interpretación. A veces también en las noches hay que hacer labor de escritorio porque el interno del laboratorio a veces en las noches no está y tú tienes que ir a recaudar los laboratorios, los exámenes imaginológicos que se solicitan, tú tienes que recaudarlos en la madrugada, en la noche. Y bueno, en relación a las notas que ponen en el seguro, ponen buenas notas si te esfuerzas bien. En el alto, no son tan buenas notas las que ponen los residentes de ginecobstetricia, pero los de pediatría ponen muy buenas notas. Bueno, eso es todo, creo. Si tienen alguna duda en relación al internado en el seguro, podrían preguntarme. Muchas gracias por la disertación. Ese fue el seguro universitario, chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el Hospital San Gabriel, ¿ya? Por favor. Y por si acaso, mientras se lista el siguiente expositor, pueden dejar igual sus preguntas, dudas en lo que es aquí por mensaje para que el disertante les pueda responder ahora, o si no, igualmente lo vamos a decir al final, ¿ya? Gracias. Entonces, el siguiente hospital, como les mencionaba, es el Hospital San Gabriel. Bueno, hay una pregunta de Adriana. Sí, en todos los hospitales es de lunes a domingo. De hecho, todos los hospitales hacen turnos cada tercer día y en algunos servicios hacen turnos día por medio, como les estaba explicando el doctor anterior. Igual en pediatría, neonatología generalmente es así. Y todos los hospitales generalmente tienen las mismas rotaciones: medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia de 3 meses, el resto son de 2 meses. Y 3 meses de SSRO. Entonces, todo lo que vayan a escuchar de aquí en adelante generalmente es lo mismo en todos los hospitales, generalmente. Alguno que otro es un poco especial, pero en los horarios, igual, ¿qué tal? Algunos sí los explotan mucho, en otros hospitales no tanto. Listo, chicos, ¿me pueden confirmar si se puede ver la pantalla para el Hospital San Gabriel? Héctor, ¿estás en Sí se sala? ve. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a ser breve, claro y conciso. Bueno, si quieren un hospital donde van a ser felices, donde pueden trabajar a fin de año, donde puedan tener un ambiente familiar cada día, donde sus mejores amigos pueden ser los especialistas, los médicos de guardia, incluso la jefa de enfermeras, donde quizás en la mayoría de las guardias puedan dormir, donde no les maltraten ni les sobrecarguen el trabajo. Y si están buscando algún tipo de intercambio de idiomas como en Alemania, pues también este hospital es el indicado para ustedes. Bueno, yo soy Héctor Luque, he sido ex interno del Hospital San Gabriel y también he sido ex médico de guardia del hospital. En mi opinión general, para mí ha sido uno de los mejores hospitales donde podrían hacer su internado rotatorio. Fue uno de los más peleados durante el año pasado. Se acabó después de la petrolera, si no me equivoco, según lo que me comentaron. Los horarios son bastante buenos, entras a las 7:30 y luego de eso los que tienen pacientes pues evolucionan hasta las 8 y luego de eso se inicia la consulta durante la mañana, dependiendo o no si los que no tienen consulta o los que están libres hacen el pase de visita junto a los especialistas o el médico de guardia. Y ya luego por la tarde solamente los que tienen consultas tienen que trabajar o los que tienen cirugías tienen que entrar a cirugía. Bueno, el ambiente es muy ameno, al menos yo este año que he trabajado ahí con mis internos, la mayoría me ha respondido bien, estoy muy orgulloso de cada uno de ellos.
Bueno, en cuanto a la comida, solamente reciben los de turno, los demás se van a comprar la comida afuera. Llevan más que todo la parte de consulta externa, es el fuerte más principal. A lo que este año no hubo muchas cirugías, así que digamos ese sería un punto débil. Otro punto débil, la infraestructura no es tan bonita, pero en cuanto al trato con los especialistas, lo que uno aprende, las notas que se ponen también son muy buenas. Al menos yo a mis internos este año les he puesto buena nota hasta el momento que he compartido con ellos. Y eso sería, yo creo. Aparte de eso, no cuentan con los servicios de tomografía, ese es otro punto débil. Radiografía, ecografía tienen. Generalmente en las mañanas, si es que tienen algo de tiempo, se puede compartir un café hasta las 8 que inician las consultas, 8:30. El almuerzo, pues todos los internos van a almorzar, tienen su horario de almuerzo que es de 12 a 1, que eso se respeta siempre y cuando no tengan, digamos, algún paciente demasiado delicado, ¿no? Y luego van entre ellos. Los cuartos, cada uno va a tener su cuarto, tienen sus 2 baños, varón, mujer. Los cuartos generalmente se comparten entre varón y mujer, pero, o sea, como que es en la organización, cuando ya inician el internado, pues ahí ya ustedes definen si quieren compartir su cuarto o no. Entonces, los internos generalmente traen sus cosas, sus materiales, esteto, fonendo, tensio, oxímetro, los más básicos, su termómetro, todo lo demás. Pueden traer su laptop. Es un lugar bastante seguro. No se ha perdido, o sea, casi nada. Incluso los pacientes están más tranquilos. Tienen igual su servicio de terapia intensiva. Cuentan con los servicios de medicina interna, cardiología, neumología, nefrología, gastroenterología, neurociru, trauma, psiquiatría, otorrino, cirugía general, cirugía gastroenterológica, urología, pediatría. Las dotaciones son de 8 meses que estás en el hospital, y junto a unas dotaciones es de ginecología en el Hospital de los Andes. En el Hospital de los Andes ya es un hospital externo, pero es en el Hospital de los Andes de El Alto. Entonces, ese es un hospital que tiene un punto muy fuerte, que es de ginecología obstetricia, donde pueden ustedes atender los partos ahí y se capacitan y siempre se organizan las dotaciones de ginecología obstetricia antes de que vayan ustedes a provincia. O sea, cosa que ustedes estén preparados para cuando ya puedan atender un parto allá en provincia, que siempre casi les hacen atender. Generalmente les reparten los dotes de medicina interna, cirugía y gineco-obstetricia, pediatría. Medicina interna 3 meses, cirugía 3 meses, gineco-obstetricia 2 meses, y el tercer mes es en los Andes de El Alto. Entonces, el lugar está ubicado en la zona de Villa Copacabana, subiendo del cruce unos 5 minutos. El horario de salida generalmente es a las 4:30 de la tarde, así que es un horario cómodo. Los domingos no vienen, es un hospital que solamente vienen los de turno el día domingo, y el sábado se quedan a las 12. O sea, eso significa que si ustedes tienen un turno el viernes, tienen su sábado libre a partir de las 12 y todo el domingo libre, no tienen que venir. Si les toca turno sábado, entonces solamente van a hacer el turno del sábado, termina el turno, el domingo tienen todo el día libre. Y si ya pues tienen turno domingo, entonces solamente disfrutan de su sábado a partir de las 12 y ya. El ambiente es muy bueno, las licenciadas no son envidiosas, no tienen que caerle demasiado bien, digamos. No tienen que pelearse con los residentes porque no hay. En cuanto a el aprendizaje de emergencias, ustedes aprenden, siempre están de la mano del médico de guardia.
Al menos con mis internos, siempre, digamos, cuando llega una sutura, algo, si ellos demostraban que eran, o sea, que por lo menos podían practicar en su modelito de suturas, yo les dejaba suturar, practicaban, les enseñaba, hacíamos curaciones, atendíamos pacientes de intoxicaciones, de todo tipo. Y, y bueno, pues siempre hay 3 médicos de guardia, uno para cada turno, entonces dependiendo cuál les toque, también igual les van a enseñar, pero al menos hasta ahora la mayoría de los internos de los que se van a quedar, bueno, no sé todavía quiénes se vayan a quedar, pero la mayoría son buenos y tienen esa opción de trabajar a fin de año, que también cuenta como currículum y así no tienen que estar buscando trabajo, porque sin experiencia en ningún lado les contratan. Eh, luego, bueno, por ahora eso sería. Si tienen preguntas, dudas, con todo gusto yo les puedo responder. Sí, vamos a estar igual revisando las preguntas. De todos modos, ¿cómo es la metodología de calificaciones en el San Gabriel? Bueno, yo solo les voy a decir que la metodología de calificaciones es en cuanto a pucha, a ver, en cuanto varía de cada especialista su metodología, pero la mayoría te pone notas por arriba de 90. Claro, si haces un buen trabajo, solamente tienes que acompañar las fases de visita, atender a los pacientes, ayudar en la consulta, responder, ¿no? Las preguntas básicas que todo médico general tiene que saber. Pero hasta ahora, pues la mayoría tiene buenas notas. Es un hospital que relativamente pone buenas notas. Claro, siempre y cuando cumplan las reglas, las cosas básicas, ¿no? Y, y ya. O sea, exposiciones rara vez tienen que ser. El miércoles generalmente ponen visita, pero eso más o menos es dependiendo cada miércoles o cada 2 semanas. Pero cada especialista te da su propia nota en base al si eres puntual, si atiendes la consulta, participas. Y los de cirugía, pues cuando entras a cirugía, cómo te desenvuelves en la cirugía, siempre entras de primero o segundo ayudante. O sea, si hay cirugía, sí o sí tienes que entrar. Y a los médicos de guardia ponemos nota igual de emergencias y en base ahí cómo se han desenvuelto en emergencias, cómo han aprendido, cómo, cómo se cómo atienden al paciente, qué medicamentos usan, o sea, lo más básico. Y bueno, no hay muchos castigos, entonces relativamente, bueno, al principio quizás sí, ¿no? Puede haber un poco de castigos, pero 2 horas, 3 horas, rara vez se da turno extra, a no ser que hayan cometido algo muy malo, rara vez, pero... Y, y ya, pues se van a las 6 de la tarde, si se hacen castigar 2 horas o 7, y si no, pues se van a las 4:30. Otra de las preguntas, Héctor, es ¿cómo es la afluencia de pacientes en el Hospital San Gabriel? Ese es un punto débil del hospital. Eh, en ocasiones es alta, en ocasiones es baja. Entonces, por lo menos en emergencias, cada media hora, cada 15 minutos llega un paciente. A veces incluso pueden descansar unas 2 horas, 3 horas. A veces también no sales de emergencias durante todo el día, pero es en muy raras ocasiones. Generalmente hay alguno que otro distóxico por ahí, entonces siempre salen con pacientes, pero a veces no. Luego las consultas generalmente por día tienen unas 7 consultas por especialidad. O sea, cada uno que tenga su especialidad, que tenga ahí, con sus consultas 7. Y en cuanto a cirugía, pues por lo menos hay, o sea, ha bajado el nivel de cirugías y ahora solamente hay 1 a 2 a la semana. Entonces, dependiendo cuál sea, entran los internos de cirugía y dependiendo cuál le toque, entra de primero o de segundo o de anestesio.
¿Cómo se puede llegar a ser médico de guardia? Los mejores internos que se hayan destacado durante la gestión, en base a sus notas y en base también a cómo se han desenvuelto con los especialistas, cada uno tiene que presentar su carta de postulación. Más o menos ya para estas fechas, ya muchos seguramente ya han presentado sus cartas de postulación y se escoge a final de año. Las cartas de postulación tienen que incluir su currículum, sus notas del internado y todo lo que hayan hecho en su pregrado. Entonces, en base a eso, el director médico y la directora lo ven tu currículum, ven cómo te has desenvuelto, preguntan también a los especialistas cómo ha sido tu desenvolvimiento, cómo has sido capaz, y también a los médicos de guardia, porque también mucho depende, si vas a ser médico de guardia, vas a estar encargado de emergencias, entonces todos ellos dan su votación y en base a eso se escoge y ya inician a trabajar pues el 1 de enero, pero ya como médicos de guardia. En base a eso sí, había una publicación en Facebook que dijeron que se iban a cesar. Entonces, por lo pronto, a lo que me han contado mis internos, ha sido de que no se va a cesar y que este año más, por lo menos este año más, va a estar en pie el hospital, porque hubo una mayor afluencia de pacientes durante este último trimestre. Entonces, la directora pues no ha considerado todo eso y o sea, a lo que yo tengo entendido, no se va a cesar, por lo menos durante el siguiente año. Bueno, creo que eso sería todo con respecto al Hospital San Gabriel. De todos modos, chicos, igual pueden seguir haciendo sus preguntas. Muchas gracias, Héctor. Bueno, vamos a continuar con lo que es el Hospital Holandés. Ya, chicos, un momentito y vamos a compartir la compañera ya va a compartir.
Hola, ¿me confirman si se escucha, por favor? Sí se escucha. Ya. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, se ve tu pantalla. Listo. Bueno, chicos, buenas tardes. Les voy a hablar un poquito de lo que ha sido mi hospital y la estancia en este. Entonces, el hospital holandés, como sabrán, está ubicado en Ciudad Satélite, en el Alto. Aproximadamente se requiere cada año alrededor de 40 internos. Sin embargo, ya sabemos que una parte, se podría decir alrededor de 20 personas, no, 15, se van a provincia el primer mes. Voy a empezar con una de las especialidades que es más complicada, más dura, que nos exige un poco más a los internos, ¿no? Que es ginecología. ¿Por qué? Porque algunas de las funciones o las funciones que tiene que desarrollar un interno como tal, el interno sí o sí en todos los servicios tiene que presentarse a las 7 de la mañana y marca su biométrico, ¿no? Para el ingreso, o se llena un cuaderno de asistencia dependiendo la especialidad. Pero por lo general, cuando ya estábamos por terminar, se utilizaba lo que es el biométrico. Entonces, como tal, un interno en ginecología lo que realizaba era a las 7 de la mañana llegaba y empezaba a hacer las evoluciones de las puérperas fisiológicas. Son 2 salas, entonces por lo general los internitos agarrábamos cuantas puérperas se podían, porque por lo general siempre se tienen las salas llenas. Es un hospital que es bastante concurrido, porque como recordarán, en el Alto tenemos un hospital de tercer nivel, que sería el Hospital del Norte, y cuando el Hospital del Norte tiene algunas dificultades, por lo general siempre nos mandan los pacientes. Entonces, hay mucha afluencia de pacientes. Ginecología casi siempre está llena. Ginecobstetricia como tal. Entonces, primero se evoluciona a las puérperas. Las posquirúrgicas las evolucionan los residentes. Hay residentes. Se tienen 2R3, todo a 2. 2R2 y 2R1. Entonces, por lo general también hay otros 3 residentes, pero estos están haciendo sus rotes ya sea en clínicas o en otras clínicas como el CIES. Entonces, hay residentes, pero el trabajo es muchísimo. Eh, También tenemos que hacer como internos lo que es las notas de recepción a prepartos, las notas por pospartos, las notas de pase a piso, en caso de puérperas fisiológicas, las recetas, obviamente estamos a cargo de las recetas y otros trámites como son el llenado de papeles para los protocolos de AMEUS, las notas anticonceptivas cuando se van a realizar ligadura de trompas, recetas, laboratorios. En sala de prepartos también hay que hacer los controles, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal, y esto se tiene que reportar cada media hora. Siempre, todo lo que haga un interno tiene que ser reportado en ginecología y siempre tiene que tener sello, porque al entregar lo que es el turno, se revisa, ¿no? Que haya por lo menos un sello de un interno del R1, del R2 y del R3, y el que revisa sería el médico de planta, sí o sí. Todo eso se controla al pasar el turno. Bueno, eso es básicamente el trabajo que se hace en ginecología. Como internos, como les digo, es un poco cansador. Cuando un interno está de turno, se encarga de lo que es emergencias. Uno está en emergencias, otro está en prepartos y el otro está en salas, ¿no? Haciendo las notas de evolución de la noche o de la tarde para las pacientes que están saliendo de cesárea. En cuanto a la actividad quirúrgica que se tiene, siempre que se puede va a entrar un internito a ayudar con la cirugía. Porque como les digo, muchas veces faltan manos, entonces a veces entramos como primer ayudante, a veces entramos como segundo ayudante, y cuando hay tiempo, pero aún así queremos entrar a cirugías, podemos entrar a cuantas cirugías queramos y de lo que se pueda. En la imagen estamos viendo una cirugía muy bonita, que es una de las más bonitas que he visto, que es una paciente que hizo atonía uterina. Bueno, los doctores están haciendo una sutura de Behling. Es muy bonito. Y bueno,
si un interno se destaca, los doctores también hacen otras actividades fuera de lo que es el hospital, como dar conferencias, talleres, y por lo general igual a los internitos nos piden que los acompañemos y obvio nos dan certificación adicional. Eso respecto al área de ginecología, que como les digo es la especialidad donde se podría decir que no dormimos para nada, a veces no hay tiempo para comer porque sí tenemos mucho paciente y se aprende bastante, la verdad. Y los médicos también son bastante accesibles, los residentes también, siempre y cuando no estén estresados, pero es muy bonito. Ahora, traumatología. Traumatología dentro del hospital se maneja como la especialidad que es un poco más sencilla para los internos, porque por lo general solo se queda un interno de turno. Y no hay muchas emergencias traumatológicas, no llegan muchas, afortunadamente. Y respecto a lo académico, siempre se asigna, ¿no? A inicio del rote, los doctores asignan los temas que están viendo en pantalla para hacer repasos, exposiciones por lo general. El interno que está preturno va a consultorio, ayuda al doctor a hacer todos los papeleos respecto a recetas, solicitudes de laboratorio, a veces se lleva al paciente hasta el laboratorio, y al terminar la atención en consultorio se hace una exposición de determinado tema. Al final del rote, que es un mes, porque traumatología forma parte del rote de cirugía, se toma un examen en base a todas las exposiciones. Es bastante sencillo, pero también se aprende muchísimo, porque muchas veces los doctores solo trabajan en un horario de la mañana o de la tarde. Bueno, al menos cuando yo estaba rotando traumatología, teníamos médicos de planta de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y toda la noche el internito o podía estar en piso o teníamos que estar ayudando en emergencias al médico de guardia. Eso respecto a traumatología. Ahora, cirugía, que es el otro mes, ¿no? Cirugía en el hospital también es bastante concurrido, se tienen alrededor de 36 camas. La mayoría de las cirugías que se realizan son cirugías laparoscópicas, coles por lo general, apendicectomías, operaciones de hernia. Se hace bastante. También se cuenta con residentes y demás. Hay cosas bastante interesantes que tal vez no muchos las llegan a ver, pero los cirujanos sí les encanta operar en el hospital. Entonces se hacen cirugías de todo tipo. Lo que estaban viendo en la imagen es una fotito que les saqué en video de una de nuestras cirugías. De un quiste hidratídico. Y bueno, los temas que van a exponer a lo largo de su rotación van a repasar y de los cuales les van a tomar examen. Van a ser los que están en pantalla. Las más características, ¿no? Lo que se va a operar, incluso en quirófano, muchas veces les hacen preguntas los doctores. El método de calificación se da en base a estas hojas de control, que son la asistencia, el registro de procedimientos, a cuántas cirugías has entrado, y obviamente mientras más procedimientos tengas con un sello, mejor es tu nota. Respecto a pediatría también es otra de las especialidades que es bastante concurrida, aunque tiene sus épocas, pero también se caracteriza porque pediatría es muy académica, porque ni bien ingresen al rote de pediatría les van a asignar, ¿no?, tanto los días que van a dar seminarios. Cada interno da un seminario y todos tienen que estar un miércoles por la tarde en nuestra sala. Hay una sala donde solamente se dedica para seminarios de pediatría. Cada interno da un seminario y la
jefa de enseñanza califica, ¿no? Después también tenemos lo que es que los doctores nos dan lo que son clases magistrales. No, sin embargo, no todos los doctores alcanzan. Por lo general, la mayoría de las veces los doctores lo que hacen es encontrar bibliografía y nos lo envían. Claro, todo esto posteriormente pasa a ser evaluado. Al final del rote también es un 10% de la calificación, del total de la rotación, es una monografía. Lo que hay que presentar, cada interno presenta una monografía y tiene un tutor revisor. Pediatría también es bastante extensa porque tenemos también una amplia cantidad de especialidades, bueno, subespecialidades, como en este caso sería cirugía pediátrica, porque tenemos un cirujano pediátrico que viene todos los días de lunes a viernes, y hay una sala de posquirúrgicos también. Tenemos también terapia intermedia en lo que es el piso de pediatría para los pequeñitos. Tenemos una sala de neumo que igual está a cargo exclusivamente de 1 a 2 internos, y otra sala que por lo general es de aislados, ¿no? Entonces, el trabajo en pediatría básicamente consiste en que el interno llega a las 7 de la mañana y comienza a ayudar al residente, al R1, hay 2 R1, y con todas las evoluciones que se puedan o indicaciones. Generalmente nos asignan a los pacientes más estables. Para posteriormente hacer el pase de visita, ¿no? Que es a las 8. Se hacen todos los papeleos que son recetas, laboratorios y demás. Y los que están de turno pasan a emergencias. Los que están preturno tienen que ir a ayudar a consultorios de pediatría, porque también el hospital tiene lo que es trauma pediátrico, entonces también tienen que ir al consultorio de trauma pediátrico. O también al consultorio de cirugía pediátrica. También los que están preturno, algunos son asignados para ir a hacer cirugías pediátricas, los días que está programado. Entonces es un departamento bastante movido. Si tienen más preguntitas, me dicen, ¿ya? Lo pueden ir poniendo en comentarios. Respecto a medicina interna, el hospital tiene como tal servicios para neumología. Tiene una sala para neumo que consta de 3 camas. Para gastro están asignadas 2 salas que al total serían 4 camas. Para cardio y nefro hay camas libres. Entonces al total medicina interna tiene 14 camas, que por lo general también siempre están llenas. Entonces, pero como nosotros como internos nos reparten al iniciar el rote, como medicina interna es 2 meses, tenemos que hacer 10 días neumo. Ayudamos, o sea, estamos detrás de la doctora de neumo, ayudamos en consulta, en la internación de pacientes. Si hay pacientes en emergencias para neumología, se ayuda para la internación. También con los exámenes complementarios, y están encargados de evolucionar ese paciente. En medicina interna, los internos y residentes evolucionan según el rote que les haya tocado, ¿no? Que estén rotando. Pero, como les digo, muchas veces faltan manos. Y por lo general se hacen 2 evoluciones, uno del interno y otro del residente. Y en el pase de visita, que es en una sala, los médicos primero revisan el del residente. Si llegara a faltar algo o hay alguna pregunta, proceden a revisar las evoluciones de los internos. También es bastante dinámica el servicio, porque como les digo, es 10 días cada especialidad. Neumo 10 días, gastro 10 días, cardio 10 días, nefro otros 10 días, y lo que resta es para medicina interna.
Estamos hablando ahí de los pacientes que están con cetoacidosis diabética y demás que todavía están internados. O la ayuda para atender consultorio, ¿no? Para medicina interna precisamente. La calificación se hace en base también a las hojitas que les mostré sobre asistencia, registro de procedimientos, pero como no se hacen muchos procedimientos en medicina interna, lo que se hace es cuántas veces has asistido a consulta y todo eso. Todo se presenta en un trapper, aparte las evoluciones, ¿no? Las evoluciones de los pacientes y las historias clínicas de los pacientes que hayas internado. Según a eso se saca la calificación. Medicina interna es muy dinámico, pero se aprende demasiado. Un resumen del hospital, rápido. He tratado de hacerlo lo más conciso posible. El hospital holandés se caracteriza porque tiene bastante afluencia de pacientes. Puedes hacer varios procedimientos en emergencias, puedes poner sondas nasogástricas, zonas vesicales, pero siempre y cuando los residentes y los autores también noten tu interés, ¿no? Si vas a realizar algún procedimiento, sí tienes que haberlo estudiado. Es un bonito hospital para aprender y, como decimos algunos, ¿no? Meter mano. Se aprende bastante. Respecto a la comida, por ejemplo, solo los internos que están de turno reciben su comida. Y ya se ha dado algunas veces de que se recogen comida de otros internos y demás, entonces sí o sí les van a pedir su sello al momento de recoger la comida y revisan también el gafete de sus guardapolvos para entregarles. La comida no es una maravilla, pero como les digo, muchas veces no alcanza el tiempo para comer, entonces es mejor por lo menos reservar o ir a reservar o de repente llamar a la de nutrición para que reserven tu comida. Y si no alcanzas, llegas después de las 2 de la tarde, donde ya no hay almuerzos. Afuera también tienes varias opciones para comer. Solo nos dan almuerzo a los que estamos de turno. Algunas veces daban una pequeña cena, refrigerio, a las 7 a 8 de la noche, pero solo a los que están de turno. Los internos que están posturno o preturno tienen que comer afuera. En cuanto a las habitaciones, ¿no? Los internos tenemos habitaciones, está fuera de emergencias, son 3 cuartos como tal, un cuarto para varones que tienen 3 literas y 2 cáteres, una salita que es una mesita y sillitas, y esa área también se comparte con los casilleros. Las mujeres también tienen su cuarto y su baño, obviamente. Igual, 3 literas y 2 cáteres para ir a descansar, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, pediatría, no mandan a dormir a los internos a los cuartos durante el turno. Por general, si es que se puede dormir, se duerme en las camillas, o algunas veces tocó dormir en una cuna un ratito. ¿Qué más, chicos? En pediatría, digamos, a veces pueden sobrar algunas camas, porque no siempre se llenan las 15 camas que se tienen en pediatría, entonces sí puedes descansar en una camita. No sé si tienen dudas, preguntas sobre el hospital. Ya, el horario de salida. Cambia bastante, ¿ya? Por ejemplo, en ginecología, si estás post-turno, has terminado todos tus pendientes, de lunes a viernes te puedes ir a las 5 de la tarde. Si los post-turno han terminado todos sus pendientes a mediodía en sábado o domingo, se pueden ir. Los preturno siempre se quedan hasta las 5 de la tarde. En pediatría,
como hay tanto paciente y hay varios doctores por sala, se hace una visita de la tarde. Esta visita de la tarde por lo general termina a las 6, 7 de la noche. Entonces los post-turno y los preturno se van a esa hora. En medicina interna, mucho depende del médico de guardia que esté a cargo de los pacientes internados, ¿no? Porque en la mañana todos los doctores hacen su evolución según su especialidad, ¿no? Pero en la tarde el médico de guardia pasa una visita y posterior a esta, que es tipo 5 o 6 de la tarde, los internos pre y post turno se pueden ir. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cada cuánto se hacen turnos en el holandés? Igual que en los otros hospitales, chicos. Cada tercer día. No hay algo exacto. La encargada de lo que es enseñanza les va a asignar o les va a pasar cada mes su rol de turnos. Esto no se puede modificar. Por eso es que se les dice, ¿no?, que el internado es tiempo completo. Entonces puedes tener turnos domingo, es cada tercer día y así durante toda tu estancia en el hospital. La jefa de enseñanza se encarga precisamente de eso. Básicamente si se va todos los días, como les he dicho, porque se divide en los que están preturno, que por lo general les toca consultorio o ayudar en consultorio, los que están de turno, que sí o sí atienden todo lo que es emergencias, internaciones, y los que están post turno, que se encargan de resolver todos los pendientes de su turno. Si hay que hacer exámenes complementarios, hasta que haya un examen complementario de ese paciente no se va. La modalidad de calificación. En el hospital, precisamente porque somos internos de varias universidades, no solo de la UMSA, porque sí saben que los de la UMSA sí tienen una nota de aprobación de 81, ¿no? Arriba de 81. Pero, sin embargo, esta regla no aplica para las privadas. Entonces, porque para los de las privadas necesitan para aprobar un 51, me parece. Creo que hay algunas variaciones, pero por lo general es solo 51 y aprobaste esa rotación. Pero para los de medicina no es así. Entonces, perdón, para los de la UMSA no es así. Entonces, por lo general, no nos ponen notas extraordinarias, pero si eres de la UMSA es como que, si es de la UMSA, entonces 80 y tantos. Porque de otra forma reprobaríamos. Y eso también hay que hacer mucha énfasis o algunas veces recordarle a los doctores. Pero más allá de la nota, lo que he querido mostrarles, chicos, es lo que se aprende, ¿no? A pesar de que en el hospital holandés la UMSA no tiene muchos cupos y otras universidades tampoco, es un hospital que tiene harto paciente y donde puedes aprender bastante. Pero tal vez tus objetivos son otros, como hemos visto en otros hospitales. Así que toda esta charla es para eso, ¿no? Para tratar de orientarlos y que puedan tomar una decisión según a las cosas que ustedes quieren o cómo quieren pasar todo ese año. No, esa máquina. Todo esa máquina de escribir, chicos. En traumatología es máquina de escribir sí o sí. Cirugía también es máquina de escribir sí o sí. En pediatría también. Algunos papeles sí se llenan de evoluciones. Muchas gracias por la disertación. Bueno, ese es el hospital holandés, chicos. Si tienen alguna pregunta, igual la pueden dejar por el chat para que la compañera igual pueda responderles, ¿ya? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el hospital Cosmil, ¿ya, chicos? Buenas tardes, ¿me pueden confirmar por favor si se nota mi pantalla? Sí se ve la pantalla.
Perfecto. Buenas tardes, chicos. Yo les voy a hablar sobre un poco sobre lo que es rotar en el Hospital Cosmil, que es la Corporación del Seguro Social Militar. Está ubicado en Miraflores, está en la Avenida Saavedra, a media cuadra de la Plaza Triangular, y recalcar que es un hospital de tercer nivel. Eh, para los que quieren hacer más quirúrgico que clínico, les recomiendo que presten bastante atención. ¿Por qué? Porque en este hospital se rota, como habrán podido notar, depende del hospital cuántos meses rotas. En Cosmil se rota 3 meses cirugía y los demás son 2 meses. ¿Está bien? A manera de introducción, los rotes que se llevan son ginecobstetricia. Ginecología y obstetricia se lleva en un solo piso, no son dos rotes aparte. Depende de qué pacientes tengan, depende de qué pacientes agarren y cómo se distribuyen ustedes como subgrupos. También se rota pediatría, medicina interna y cirugía la dividen como tal, como son 3 meses, dividen medio mes en cirugía, y el otro medio mes lo dividen el mes y medio lo dividen en emergencias, anestesiología y traumatología. Y luego ya hacen sus 3 meses de rural. Depende esto, se les sortea quiénes van a ir rural, quiénes van a ir, quiénes van a empezar el roto y todo aquello es todo el sorteo. El ingreso y la salida depende del rote que estés haciendo. En la mayoría son a las 7 de la mañana y se sale a las 6 de la tarde del día siguiente. Bueno, se tiene que marcar el biométrico porque salida ya depende de que si terminan sus pendientes o no. Y eso depende de cómo coordinen con su grupo. Se hace de lunes a viernes, se va todos los días. Los sábados, si no estás de turno, te quedas hasta mediodía. Y el domingo solamente van los que están de turno. El material que necesitas es, Cosmil tiene todo súper bastante actualizado, entonces tienen su propio sistema, por lo que les van a pedir a la primera semana que vayan al piso de sistemas y que registren su número y todo aquello, porque van a ingresar el sistema en su laptop, ¿ya? Es ideal, es importante que tengan su laptop, porque si bien sí hay computadoras, siempre están llenas o están lentas o las licenciadas las están utilizando también. Y eso, impresoras también hay, eso sí, las impresoras no son de muy buena calidad, y sería ideal que con su grupo se compren una impresora para que no sufran en ese sentido. Hojas blancas tienen que llevar porque las licenciadas no les dan lamentablemente, o sea, se le tendrían que darles, pero no les dan. Y hojas de evolución. Bolígrafo azul que se pueda borrar si pueden, si van a hacer cositas a mano y todo aquello en sus primeros días porque nadie lo nota. Pero si no, siempre les aconsejo que se compren por lo menos cajas de bolígrafos azules porque es lo que siempre se pierde y es lo que más van a necesitar. Ya, y sí o sí tienen que tener sello. Si no tienen su sello, a veces eh, no les dejan, no vale su evolución o no les dejan realizar procedimientos, entonces sí o sí tienen que andar con eso. Son bastante rigurosos con el tema del uniforme porque son o sea, la mayoría, bueno, todos los pacientes son militares, ¿no? Sin contar con las familias. Entonces se fijan bastante en la limpieza, en cómo están tus zapatos, en cómo está tu cabello, por eso se exige que en el día se esté de blanco, así totalmente de blanco. Las mujeres no es necesario que lleven corbata, los varones sí tienen que llevar corbata. Las mujeres todo el cabello recogido, sí o sí. De hecho, es incluso sin aretes, pero ya a medida que pasa el año, al principio sí son bastante rigurosos controlando eso. Sin embargo, a medida que pasa el año ya no es tanto así. Los hombres sí o sí no tienen que tener barba porque incluso por solamente tener la barba se reciben castigos. Y los castigos depende de cómo de quién está encargado como jefe de enseñanza, porque hay un jefe de enseñanza igual. Eso se elige cada año, es decir, el jefe de enseñanza de este año puede que no sea el mismo jefe del año que viene, ¿ya? Pero siempre hay los docentes, hay un docente en particular que controla todo esto y tiene el poder de castigar, ¿no? Y los castigos son con turnos, eh, los fines de semana o con guardias en emergencias. La comida se da almuerzo, cena y les dan colación. De lunes a viernes el almuerzo es para todos. Sí, de lunes a viernes el almuerzo es para todos. La cena y la colación solamente es para los que están de turno. Y los sábados el almuerzo, los sábados y los domingos solamente para los que están de turno.
Tenemos sesiones académicas los miércoles a las 9 de la mañana. Se tiene que ser puntual, sí o sí. En este tema de la puntualidad, de la limpieza, sí, te tratan todo como si fueras un militar, porque un minuto ya es tarde, ¿ya? Igual pierdes la sesión académica, no perder una sesión académica puede ser motivo de castigo, de memorándum. Se maneja bastante el término de mandarnos memorándum en este tema al hospital perdón, a la casa de estudio a la que correspondas, ¿no? Las sesiones académicas se dan en episodios. El pase de guardia se realiza en las noches y lo que se hace es una lectura de los censos de todos los servicios van al pase, que normalmente es entre las 6 las 7 de la noche. Igual tienen que estar con sus sellos, tienen que llenar, el pase se realiza en emergencias e informar todos los pacientes que tienen, los pacientes críticos y de acuerdo a quién vaya dirigiendo, porque se turnan entre los residentes para quién va a dirigir el pase, son las preguntas que te hacen, el nivel de preguntas que te realizan, de acuerdo a los temas que estás mencionando. Digamos que tienes en el servicio de ginecología a una paciente que está con preeclampsia, entonces te van a preguntar de ese tema. ¿Por qué? Para que vean que si sabes que vas a controlar bien a esa paciente. Y eso, casilleros se les da a todas las universidades, los de la Univalle tienen sus super casilleros separados, y a los demás se les da por sorteo o por orden de llegada, se les asigna la primera o la segunda semana, todos tienen casillero. Y también se tiene cuartos en el piso 2. Eso se coordina junto con se nombra un representante de grupo, en general de estudiantes, de internos, y a ese es quien se le otorga la llave y él tiene que dar la llave a los que vayan a estar de turno para que puedan ingresar a las habitaciones de los internos que están en el piso 2. Sin embargo, el problema es que no hay buena señal ahí y tampoco se escucha cuando te perifonean, entonces sí o sí tienes que estar en tu piso. Y bueno, eso. Los castigos, como les comentaba, pueden ser turnos, en su mayoría son turnos los fines de semana. Entonces, eso es a grandes rasgos. Comenzamos con el servicio de ginecología. Ginecología y obstetricia, ¿no? Los turnos se realizan cada 2 días. Existe el posturno y el preturno. Quiere decir que si yo el día de hoy, domingo, estoy de turno, el lunes estoy posturno, el martes estoy preturno y el miércoles estoy de turno de nuevo. Es así como funciona. El ingreso es a las 7 de la mañana y la salida es a las 6 de la tarde, que se tiene que marcar el biométrico. Igual, si estás de turno o no estás de turno, sí o sí se marcan esos horarios. Y en ginecología como tal, tenían su cuaderno donde, aparte de marcar el ingreso por el biométrico, porque el biométrico está en planta baja, tienes que subir hasta tu piso y anotarte en el cuaderno y sellarlo ahí, y eso lo controlan las licenciadas. No hay residentes en este servicio, por lo que los internos están encargados de las historias clínicas, de las evoluciones, de que los laboratorios estén al día, reportar los laboratorios, de que las recetas estén. Ahora, Cosmil es caracterizado porque a sus pacientes sí o sí se les tiene que dar toda la mejor atención posible. Si no hay algo, se hace compra externa. Si no hay algún servicio, algún laboratorio, algún procedimiento, algún especialista, se hace sí o sí compra. Y eso es a través del sistema que les van a enseñar. Es un poquito tedioso al principio porque son bastantes hojas, bastantes copias, bastantes sellos, pero como en todo hospital, creo yo, si le agarras el ritmo al papeleo, ya te da tiempo para hacer lo demás. Pero de todo eso se encarga el interno. Igual de los procedimientos, de todo. En cuanto a la afluencia de las pacientes, no es bastante amplia. Por lo menos cuando yo he rotado, teníamos por lo menos un rango de entre 10 a 20 pacientes. Mínimo, mínimo, mínimo que haya tenido, así unos 8, así. Lo bueno es que al ser pacientes, es decir, como que tú tienes tus propios pacientes, tú te encargas de tus pacientes, esto también depende de cómo se dividan ustedes. Sin embargo, la enseñanza es mejor. Cuando tienes menos pacientes, la enseñanza es mejor. Sí, se pierde un poquito en cambio, en sentido de que si no te viene una paciente que tenga quistes, probablemente no veas ese tema tú, digamos. Pero siempre hay, siempre hay. En el sentido del censo, sí o sí se realiza un censo. La mayoría, todos los servicios realizan el censo. En este caso depende de ustedes cómo se distribuyan. Uy, sí lo va a hacer preturno, posturno, pero el censo es bastante importante porque con eso es que se pasa
la visita, y en el censo están todos los pacientes que están internados, todos los pacientes que se van a dar de alta y las enfermedades de los pacientes, ¿ya? Los procedimientos que se realizan ahí son atención de parto, cesáreas, AMEUS, Papa Nicolaos en consulta, todos los procedimientos que puedan imaginarse de ginecología y de obstetricia. Si vienen pacientes para eso, créanme que los doctores son bastante buenos y van a estar ustedes participando. Entonces, en eso se basan sus notas. Aparte, hacen un cronograma de exposiciones que básicamente son los mismos temas que les han mostrado los anteriores disertantes, porque son los mismos, son los temas que como médicos generales debemos poner más énfasis en aprender, que es posible que en nuestra vida profesional nos vayamos a encontrar con eso. También se hace consulta. Esto, como les digo, el tema de las consultas, de quién va a atender las consultas, quién va a atender los procedimientos, ya lo dejan a criterio de los internos, porque ustedes, o sea, como al nuevos residentes, ustedes tienen que organizarse sí o sí, y si no se organizan, castigos o pierden los procedimientos directamente. Los docentes no se van a hacer responsables de organizarlos o de decirles hagan, no, ¿ya? También dentro del rote se rota ecografía. Son 2 semanas, se turnan, igual es al sorteo, y son 2 semanas que haces todo el día ecografía y ecografía, o sea, incluso en la noche y los fines de semana, dependiendo si tienes turno o no. Estás con los diferentes doctores que están a lo largo del día. Y se tiene un cuarto de internos que cuenta con, en el mismo piso, que cuenta con 2 o 3 camas, si no me equivoco. Entonces, para los que hagan turno, está excelente, ¿ya? Continuamos con el servicio de pediatría. En pediatría, de igual manera, se realiza los turnos cada 2 días. Igual hay posturno y hay preturno. El ingreso y la salida es en la misma hora. Tampoco hay residentes. En el caso de las historias clínicas, sí se las realiza. Las evoluciones depende del doctor. Por lo menos en mi rote hemos logrado que, bueno, o sea, nos hemos ganado la confianza de nuestros docentes de que nos dejaban evolucionar todos los doctores. Sin embargo, hay doctores que son más quisquillosos en ese sentido, porque al ser pacientes pediátricos de militares, sus hijos son bastante exigentes en ese sentido, ¿ya? Si quieren ser pediatras, sinceramente no les recomendaría que hagan en COSMIL, porque puedes hacer, pero tienes que aprender a lidiar sí o sí con los papás, y los papás son bastante difíciles, son muy exigentes y te preguntan de todo, de todo, de todo, de todo. Y saben, ¿no? Que eres interno, entonces eso. Pero sí, las historias clínicas, lo demás lo hacemos nosotros. Pacientes, depende de la temporada. Yo he rotado cuando había justo epidemia, creo, de virus sincitial. Y no, pues se ha llenado totalmente, hemos llegado hasta 40 pacientitos, así harto, harto, ya no teníamos espacio, pero hay rotes que han tenido poquitos pacientes, entonces depende de la temporada, porque si hay muchos resfríos se van a internar con neumonía los niños, ¿ya? Igual se realiza el censo, eh, pero aquí también realizamos el censo de UTIN, que está al fondo, está en el mismo piso todo, ¿ya? Pero tienen que tomar en cuenta eso, tienen que estar pendientes en bastante comunicación con los de ginecología, porque a veces cuando nacen pacientitos prematuros o que requieren terapia intensiva, directamente los suben y nadie les va a avisar. Si no están pendientes y no hay residentes, nadie les va a decir nada, a menos que se lleven muy bien con las licenciadas, ¿ya? Igual se les califica por sus procedimientos, sin embargo, en este caso sí hay un examen final y la visita, se califica todas las visitas médicas de los días viernes con un doctor que es demasiado exigente, pero demasiado exigente. Y a medida de que pasa la visita es como que si no respondes te botan. Y si respondes, normalmente al final se sabe quedar con uno o con ningún interno en la visita médica, entonces, y eso te baja puntos. También se realiza consulta externa de lunes a viernes y lo distribuyen también para que rotes cirugía pediátrica y vayas a la consulta externa. Entonces, el interno que está rotando cirugía pediátrica es el que va a entrar a todas las cirugías en el tiempo que rotes. Si no, si mal no me equivoco, son 2 o 3 semanas que rotas cirugía pediátrica. Emergencias es lo más difícil de pediatría porque los pacientes vienen de todo. Vienen pacientes muy, muy, muy graves, pero también vienen pacientes que pues no. Y estás toda la noche en emergencias.
Eso sí, tienen que aprender a distribuirse bien con su grupo, quién va a cubrir emergencias, quién va a estar en piso y todo aquello, porque las emergencias son lo que te agotan aquí, porque los papás se preocupan bastante de sus hijos con más frecuencia y es bastante lleno de emergencias. Y habitación como tal no hay, sin embargo, cuando es época de bajos pacientes, se les da una habitación que es para los pacientes, pero que no se usa, entonces no, al principio a nosotros por lo menos nos dieron ese cuarto, pero como se ha llenado nos han desalojado y nos hemos quedado sin cuarto, entonces, como les digo, depende de los pacientes. Bueno, continuamos con medicina interna. Igual se hacen los turnos cada 2 días, el ingreso es el mismo. En este sentido, sí son más rigurosos. Ya aquí no se van cuando terminen los pendientes, aquí se van cuando termine la visita médica y eso depende de cuántos pacientes tengan, de qué residente guíe la visita médica y de cuán bien respondan las preguntas. Entonces pueden salir desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, todo depende de su grupo, y cómo coordinen y cómo respondan, cómo se lleven con los residentes, porque sí, en este caso sí hay residentes de medicina interna y hay bastantes residentes de medicina interna. ¿Por qué? Porque están los de medicina interna, están los de UTI, los que son residentes de terapia intensiva, pero hacen su primer año sí o sí medicina interna y también vienen rotantes externos del hospital de clínicas, de cualquier servicio. Cuando yo estaba una rotante externa de psiquiatría. Entonces, hay residentes. eh, Igual, entonces, igual nos encargamos nosotros de las historias clínicas, de la evolución, pero eso ya es más a la mano de los residentes, porque les califican también a ellos. Les ayudamos, digamos, a ir a evaluar al paciente, les acompañamos. Es bueno tener residentes porque te enseñan, pero tú te tienes que encargar de efectivizar todo lo que tiene que ver con laboratorios, recetas, interconsultas con las subespecialidades. Ese es otro tema, porque tienen que aprender a coordinar con las subespecialidades que están, comunicarte con el doctor y ver si los pacientitos llegan. ¿Cuántos pacientes hay? La mayoría de los pacientes aquí son pacientes crónicos, pero he llegado a ver pacientes hasta de 96 años, así, pero mal, en su mayoría son pacientes súper crónicos que están internados bastante tiempo y están ahí. Eh, Hay pacientes internados 1 año y medio, 3 meses, 6 meses. Entonces, eso aumenta la cantidad. Un estándar más o menos son entre 20 y 30 pacientes, por lo menos cuando yo he rotado. Pero sí, igual creo, me parece, que tiene sus temporadas. El censo igual se realiza, el censo, pacientes críticos y todos aquellos. Aquí sí son bien rigurosos donde de que el censo tiene que estar detallado el diagnóstico y los procedimientos que se les va a realizar. O sea, todo bien resumido del paciente porque a veces los doctores solamente se basan en el censo. Allí están los procedimientos que se realizan, tú lo tienes que efectivizar y realizarlos sí o sí. La nota se basa en el examen final y en presentaciones de caso clínico. Se presentan 2 casos clínicos, uno por mes. Tienes que armar tu caso, así tipo mini examen de porque a los residentes son los que les piden más temas más específicos por enfermedad, pero a nosotros son como que síndromes, ¿ya? Y la consulta, van a consulta dependiendo de qué especialidad estén rotando, porque si bien todos están en medicina interna, los dividen por subrotes, se rota endocrinología, gastro, cardio, infecto, neumo, nefro y onco. Igual esto van rotando semanas y normalmente depende de la especialidad que estén rotando, el horario en el que vayan a estar en el piso de medicina interna como tal, o si van a estar en consulta de medicina interna, eh, el horario en el que van a estar en consulta depende de la especialidad que estén rotando. Y esto igual es al sorteo. ¿Tienen habitación? Sí, pero es una pequeña habitación. En este caso no es como ginecología ni como en pediatría. En este caso es un cuartito de 2 por 2 o 1 por 1 y hay un colchón. Es un colchón de los pacientes. Y que si vienen pacientes, se lo llevan y ya no tienes donde dormir. Hay un sofá, pero no sé si seguirá, la verdad. Y bueno, eso sería por parte de medicina interna. Sí, los docentes son bastante exigentes durante la visita médica, pero también están los estudiantes. La mayoría
de los docentes trae a sus estudiantes a la visita médica. Entonces es una visita médica muy llena a comparación de las otras especialidades que ya les pude mencionar, donde no llevan a sus estudiantes. Quizá a veces en pediatría, pero en medicina interna en específico sí llevan a sus estudiantes. Bien, para finalizar tenemos el fuerte que es de Cosmil, como les decía, es cirugía y bastantes cirugías y los turnos se hacen cada día, cada un día. Es decir, hoy tengo turno, mañana no tengo turno, pasado sí tengo turno. Solamente hay posturno, no hay preturno, y se ingresa a las 6 de la mañana. Se rotan 3 meses y sí o sí, en este servicio sobre todo tienen que llegar por lo menos a las 6 menos 10 y depende de qué especialidad estén rotando, se van, ¿ya? En cirugía depende si hay cirugías o no, si han terminado la visita. En la tarde la visita se hace con el residente. En la mañana sí se hace la visita con los doctores, pero en la tarde es con el residente y eso depende de cuántos pacientes tengan, el horario en el que se vayan. Ahora, en este rote de cirugía se rota 2 semanas emergencias, 2 semanas anestesiología y 2 semanas traumatología. En emergencias están encargados de hacer la historia clínica de emergencia como tal y efectivizar los laboratorios y los exámenes de imagen que se tengan que realizar. Ustedes llevan a los pacientes porque en la mayoría de los servicios sí te colaboran el personal de enfermería y el personal de este, los camilleros, ¿ya? Te ayudan, te lo llevan, te lo transportan los pacientitos, no te tienes que preocupar en eso. En cambio, en emergencias sí, porque no están, entonces tienes que moverte un poquito más en ese sentido. Y comunicarte con todos los docentes, con los residentes, porque si ingresas un paciente y no sabe el residente de medicina interna, digamos, te regañan a ti. Tienes que tener bastante comunicación a qué pacientes están ingresando y tienes que ir a recoger pacientes a veces mandan a los militares a otros países, ¿ya? No recuerdo el nombre exactamente de qué los nombran, pero los mandan a otros continentes incluso. Entonces, en el sentido de que pueden volver con alguna enfermedad, hay que ir a recogerlos. Tienen que llegar, así estén sanitos, tienen que llegar sí o sí al hospital, ¿ya? Y hay que ir a recogerlos al aeropuerto del Alto. Entonces hay que ir tipo a las 4, 3 de la mañana. Te avisan esto un día antes de que tienes que ir a recoger paciente. Y el interno de emergencias está encargado de eso. También se realizan curaciones a domicilio y es a lo que nos mandan a nosotros también, pero esto normalmente es por las tardes. Y el método de evaluación de emergencias es con un examen. Ya y igual a veces el jefe de enseñanzas baja a emergencias a preguntar todo. Ahora, en sentido de cubrir emergencias durante la noche, todos los servicios están encargados de cubrir emergencias, los que estén de turno, pero por horarios. Tienen que hacer apoyo a emergencias porque en emergencias solamente hay de turno un interno. Entonces, sí o sí, a veces se llena y tiene que hacer todos los ingresos de todas las especialidades. Entonces, sí o sí, se va. Así estés rotando pediatría, tienes que ir en la madrugada, si mal no recuerdas, a las 4 y 5 de la mañana que le toca apoyar a emergencias y así. Bien, continuamos con anestesiología. Anestesiología tiene residente, también la evaluación es a través de un examen y de las exposiciones te dan un temario y tienes que exponer. Eso de las exposiciones, las doctoras no te van a decir te toca exponer hoy día. En realidad en el hospital nadie te va a decir tienes que hacer esto, tal, tú sí o sí, o toma tu cronograma, no, tú tienes que buscarlo a los doctores y decirles voy a exponer o voy a hacer tal, organizar, comprar y todo aquello. También te califican sobre los procedimientos que hagas alguna intubación, que canalices vía periférica, que vayas a la visita preanestésica. Esto se va todos los días. En anestesia, por ejemplo, no te vas a las 6 porque a las 6 empieza la visita preanestésica, entonces difícil, es difícil y tienen que ir a visitar a todos los pacientitos que se van a operar al día siguiente. Luego eso se reporta a la doctora, vas con el residente y a la de guardia. Si la de guardia da el visto bueno, recién te puedes ir. Y si no, hay que volver. Y se distribuyen en anestesiología. Luego, y ahí te piden bastantes materiales, la verdad, pero les dan. En anestesiología están bastante organizados, entonces les dicen, quiero esto, que traigas.
Les explican. En traumatología es igual, hay residente, depende de cuánto estés rotando, porque hay rotas donde sí tienen residentes y hay rotas donde no tienen residentes porque están con residentes externos, con rotantes externos. Entonces a veces hay, a veces no hay. Cuando no hay, tú estás encargado de todo. Pero cuando hay, estás encargado de todo igual, pero tienes que mostrarle primero al residente. Y como que con él ya haces la historia o te ayuda, hay más apoyo, ¿no? En el sentido de la historia clínica, de evolución, de curar y de ir a consulta. Consulta, son